¿Se ve la presentación? Todavía, ingeniero. Negativo, ingeniero. Ahora. Afirmativo, ingeniero, así se ve. Ya se ve, ingeniero. Gracias. En el capítulo 4, como ustedes han podido leer, nos da lo que es el desarrollo de la perspectiva teórica, que es un aspecto fundamental en todo tipo de investigación, que consiste fundamentalmente en lo que es la revisión de la literatura para ayudarnos a construir el marco teórico. Dice el autor de que la revisión de la literatura debe iniciarse desde el comienzo del estudio, porque el conocimiento que nos brinda es útil para plantear el problema de investigación y posteriormente nos sirve para refinarlo y para contextualizarlo. Es algo que la mayoría de las personas como ustedes, cuando están haciendo sus trabajos, no le prestan mucha atención porque nunca se han dado cuenta de lo fundamental que es. Pero es importante darle el valor que realmente tiene. Y una investigación seria tiene que sí o sí tenerla. ¿Qué es el desarrollo de la perspectiva teórica? Es tanto un proceso como un producto. Y entendemos que es un proceso porque nos va a permitir adentrarnos en el conocimiento existente y disponible sobre el tema que nosotros queremos investigar, sobre nuestro planteamiento del problema. Es decir, nosotros vamos a, por medio de la investigación, de la revisión, vamos a adentrarnos en lo que queremos investigar y en lo que se ha hecho anteriormente, cómo se lo ha hecho, qué problemas han habido y qué resultados se han obtenido. Y a la vez también es un producto porque nos va a dar la clave para poder elaborar nuestro marco teórico. Y no queda ahí, porque va a ser fundamental para hacer el reporte completo de nuestra investigación, para hacer todo el desarrollo, toda la redacción de nuestro trabajo investigativo. Una vez que hemos planteado el problema del estudio, como hemos visto en el capítulo anterior, ya hemos definido los objetivos de nuestro trabajo y ya hemos elaborado nuestras preguntas de investigación. Y también hemos evaluado cuán relevante va a ser nuestra investigación y cuán factible va a ser nuestra investigación. Y una vez que ya hemos hecho eso, con la revisión de la teoría, es que lo tenemos que sustentar teóricamente el estudio que queremos hacer. Lo que en este libro se llama desarrollo de la perspectiva teórica. Es importante siempre diferenciar lo que es el marco teórico de lo que es una teoría. Nosotros aquí estamos hablando del marco teórico, no de la teoría. Por lo tanto, todos los estudios que incluyen un marco teórico tienen que fundamentarse en una teoría. Nuestra teoría, nuestro marco viene en función de la teoría sobre la cual estamos realizando
o queremos realizar la investigación. En este sentido, una perspectiva teórica nos proporciona una visión sobre dónde está nuestro planteamiento propuesto dentro del campo del conocimiento en el cual nos vamos a mover. Es decir, nos va a situar en el punto exacto donde está la investigación que estamos haciendo. ¿Qué es lo que se ha hecho anteriormente? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Y qué cosas más podemos hacer a partir de lo que ya está hecho? En términos de Mertens, dice, señala cómo encaja la investigación en el conjunto, en la película global, en el big picture, de lo que se conoce sobre un tema o un tópico estudiado. Además, nos va a ayudar a darnos nuevas ideas y también nos va a dar la utilidad de compartir los descubrimientos recientes de otros investigadores. Entonces, no solamente es ver qué es lo que se ha hecho, sino que de esa revisión, de ese análisis, vamos a poder obtener ideas nuevas para poder enfocarlas en nuestra investigación. Entonces aquí el autor nos dice una analogía. Para componer una melodía, el músico debe basarse en varios ejes. ¿Cuáles son esos ejes? Conocimientos musicales, debe conocerlos. Si es compositor, debe ser creativo y lógicamente debe tener la experiencia necesaria. Asimismo, no es suficiente que tenga los conocimientos y sea creativo y tenga la experiencia, sino es vital que revise el trabajo previo de otros músicos en su género. Por ejemplo, si una joven quisiera componer baladas folclóricas o pop en inglés, debería revisar el trabajo de otros cantautores recientes como Taylor Swift o Christina Perry. Pero también sería necesario que analizara la música de compositores que ayudaron a consolidar el género, como... Ay, señor, no venga. Como Laura Nyro, Sandra Dennis, Jenny Slan y Susan Vega, que van a constituir su marco teórico. Y se pregunta, dice, ¿nos podemos imaginar a un joven latinoamericano compositor de baladas poéticas que no conozca a Joan Manuel Serrat, que no conozca a Joaquín Sabina, que no conozca a Pablo Milanés, que no conozca a Alberto Cortés, que no conozca a Facundo Cabral o que no conozca a Víctor Manuel, entre otros? Entonces, no se trata de que, por ejemplo, ustedes, que son jóvenes, me imagino que muy pocos conocen a Serrat, que no conocen a Sabina. Probablemente sí conozcan a Pablo Milanés porque es un poco más a finales del siglo pasado. Seguro que no conocen a Alberto Cortés, seguro que no conocen a Cabral, seguro que no conocen a Víctor Manuel. Víctor Manuel es el que compone para casi todos los compositores españoles. Pero es fundamental conocer su obra y su trabajo para saber cuáles son los gustos de la gente, cuáles son las temáticas que abordan, cuáles son los ritmos que colocan, cuál es la tonalidad que le imprimen, etcétera, etcétera, para poder componer algo que sea bonito y que sea comercial.
Además, que para que su perspectiva sea más completa, debería revisar la obra de músicos poetas que han surgido en otras latitudes, como Donovan en el Reino Unido, Bob Dylan, Woody y Arthur Gutiérrez en Estados Unidos. Lo mismo ocurre con el investigador. Debe revisar trabajos previos vinculados a su planteamiento, efectuados en su país, en otras naciones iberoamericanas y aún en otras latitudes donde se realizan numerosas investigaciones. Esperen un ratito, por favor. ¿Cuáles son las funciones del desarrollo de la perspectiva teórica? Hay 7 funciones que son importantes. La primera, que nos va a ayudar a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones y a no volverlas a cometer. Segundo, nos va a orientar cómo habrá de realizarse el estudio. Porque lógicamente el revisar nos va a permitir conocer qué clases de estudios se han efectuado en el pasado, cuáles han sido los participantes que han sido parte de esa investigación, qué casos se han tomado en cuenta, cómo se han tomado las muestras, cómo se han recolectado los datos, en qué lugares o contextos se han llevado a cabo, qué diseños se han utilizado. Entonces, nos va a dar información tan importante que nos va a orientar a poder direccionar nuestra investigación. Tercero, amplía el horizonte del estudio, o mejor aún, guía al investigador para que se centre, para que no divague en otras cosas que no sea su problema funcional y evite desviaciones del planteamiento original. Entonces, nos va a dar las directrices y el camino adecuado del cual no tendremos que desviarnos, o nos ayudará a no desviarnos, mejor dicho. Cuarto, nos va a documentar, nos va a ayudar a justificar la necesidad de realizar el estudio. Quinto, conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad. Nos ayudan a establecerlas por razones bien fundamentadas. Entonces, aparte de todos los otros puntos, nos va a dar una buena mano en lo que es la formulación de nuestra hipótesis de nuestra investigación. En sexto lugar, nos va a inspirar nuevas líneas y áreas de investigación. Nos va a dar ideas, tendencias hacia dónde podemos diversificar nuestro estudio. Y finalmente, nos va a proporcionar un marco de referencia que nos va a ayudar a interpretar los resultados de nuestro estudio. Aunque podamos no estar de acuerdo con dicho marco o no utilizarlo para explicar nuestros resultados, va a ser
un punto de referencia. Un ejemplo sobre una investigación sin sentido por no contar con la perspectiva teórica. Si intentamos probar que determinado tipo de personalidad incrementa la posibilidad de que un individuo sea líder, entonces, si la personalidad influye en el liderazgo o en las capacidades del liderazgo. Al revisar los estudios sobre liderazgo en la literatura respectiva, nos daríamos cuenta que tal investigación carece de sentido. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado con amplitud que el liderazgo es más bien un producto de la interacción entre tres elementos: las características del líder, las características de los seguidores y la situación en particular que se está llevando a cabo en ese momento. Por ello, poseer ciertas características de personalidad no está relacionado necesariamente con el surgimiento de un líder en un grupo. No todos los grandes líderes históricos eran extrovertidos, por ejemplo. Entonces, la investigación nos hace pisar, y la revisión de la teoría nos hace pisar la tierra. ¿Qué etapas comprende el desarrollo de la perspectiva teórica? Fundamentalmente dos etapas. La primera, la revisión analítica de la literatura correspondiente. ¿Y qué implica, qué significa la revisión analítica de la literatura? Implica detectar dónde hay, consultar, una vez que lo hemos encontrado, y la tercera es conseguirla, obtener la bibliografía, las referencias y otros materiales de donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar nuestro problema de investigación. Esta revisión, lógicamente, debe ser selectiva, puesto que cada año se publican en el mundo miles de artículos. La construcción del marco teórico, la segunda etapa es que la construcción del marco teórico, lo que puede implicar la adopción de una teoría. A continuación comentamos los pasos que se siguen para revisar la literatura. Entonces, es importantísimo conocer lo que ya se ha hecho y importantísimo también saber cómo podemos hacerlo. El inicio de la revisión de la literatura. La revisión de la literatura puede iniciarse directamente con el acopio, con la recolección de las referencias o fuentes primarias. Y esa situación va a ocurrir cuando el investigador conoce dónde está ubicado, dónde puede encontrar, o se encuentra muy familiarizado con el campo del estudio, y tercero, tiene acceso a esa información. Para hacer esas tres cosas, puede utilizar material de bibliotecas, filmotecas, hemerotecas y bancos de información. Lamentablemente, frecuentemente no sucede de esa forma, porque normalmente no se es experto en el tema o se dispone de recursos limitados. No tenemos mucha plata para comprar, no tenemos mucha plata para pagar, etcétera, etcétera. Por ello, es recomendable iniciar la revisión de la literatura consultando uno a uno o varios especialistas en el tema, algún profesor, por ejemplo, o buscando en Internet fuentes primarias en centros o sistemas de información
y bases de referencias de datos. Para buscar en Internet, como ustedes ya saben o deberían saber, necesitamos elegir las palabras clave, las palabras que nos describan, o definir los términos de búsqueda, los cuales deben ser distintivos del problema de estudio y se extraen de la idea o tema del planteamiento del problema. Para este último se requiere hacer algunas lecturas preliminares, es decir, por lo menos debemos conocer algo para que nos ayuden a afinar y nos completen qué cosa debemos buscar, qué cosa debemos tratar de encontrar en la red. Los expertos también nos pueden ayudar a seleccionar tales palabras. Si los términos son vagos y generales en la búsqueda, obtendremos una consulta con muchas referencias e información que no es pertinente para nuestro planteamiento. Lo que normalmente sucede en la red, cuando ustedes ponen una palabra, encuentran millones de lugares donde pueden encontrar algo referido al tema. Obviamente, esa no es la idea. En ese sentido, las bases de referencia funcionan como los motores de búsqueda, Google, Yahoo, Bing, Edge, etcétera, etcétera. Los términos de búsqueda deben ser precisos, porque si nuestro planteamiento es concreto, la consulta tendrá más sentido y estará más acotada. Al decir que está más acotada, significa que nos va a dar la información más pertinente a lo que estamos buscando. Por lo tanto, nos va a llevar a referencias apropiadas. Recomienda que la búsqueda se haga tanto en español como en inglés. ¿Por qué en inglés? Porque la mayoría de la información está en ese idioma. Entonces, fundamental que ustedes se preocupen en aprender ese idioma. No solamente para hacer un trabajo, sino que les va a ayudar, les va a abrir el camino desde conseguir trabajo a muchas otras cosas. Al consultar una base de datos, solo nos interesan las referencias que se relacionen estrechamente con el problema específico que vamos a investigar. Entonces, como con esa referenciación que está vinculada directamente a lo que queremos investigar, podemos elegir la base de datos apropiada que vamos a usar. Y una vez que las hemos seleccionado, podemos pasar al siguiente paso, que es consultar el catálogo de temas, conceptos y términos. Del catálogo podemos seleccionar las palabras o conceptos clave que le confieran una dirección a la consulta. También podemos hacer una búsqueda avanzada con esos términos utilizando los operadores del sistema booleano AND o OR o NAT. Con los descriptores y las preposiciones establecemos los límites de la consulta al banco de base de referencia. Como resultado de la búsqueda nos proporcionará un listado de referencias vinculadas a las palabras clave y el listado que obtengamos dependerá de estos términos llamados descriptores, los cuales escogemos del diccionario o simplemente utilizamos los que están incluidos en el planteamiento. Específicamente en lo que se refiere a libros, ya sabemos que pueden buscar en las páginas de las principales editores y librerías, así como en otros lugares, Amazon, AB Books, Book-in-Print, etcétera, etcétera. También hay bancos de datos que se consultan manualmente, en los que las referencias se buscan en libros, recursos que están en línea en el capítulo 3. Ahí tienen una vasta ayuda para hacerlo. Consultar en Internet es necesario y tiene ventajas, pero si no buscamos en sitios con verdadera información científica o académica de calidad, puede ser riesgoso. Hay mucha basura de por medio. También recomienda no acudir a sitios con un fuerte uso comercial, porque la información de esos sitios es interesada.
Después de identificar las fuentes primarias pertinentes, es necesario encontrarlas. ¿Dónde? En las bibliotecas físicas, en las bibliotecas electrónicas, en las filmotecas, en las hemerotecas, en las bibliotecas, u otros lugares donde las hemos ubicado. Si compramos artículos de revistas científicas, las descargamos y guardamos en nuestro equipo para su posterior consulta y también para una mejor lectura, recomiendan imprimirlo. Si son libros comprados en internet, estaremos pendientes a que lleguen a nuestras manos, etc. Una vez que se han localizado físicamente las referencias de interés, hay que leerlas. El primer paso consiste en seleccionar las que serán de utilidad para nuestro marco teórico específico y desechar las que no nos sirven. En todas las áreas de conocimiento, las fuentes primarias más consultadas y más utilizadas para elaborar marcos teóricos son libros, artículos de revistas científicas y ponencias o trabajos presentados en congresos, simposios y eventos similares. ¿Por qué estas son las fuentes primarias más importantes? Porque estas fuentes son las que sistematizan en mayor medida la información, profundizan más en el tema que desarrollan y son altamente especializadas. Además que se puede tener acceso a ellas por internet. Creswell recomienda confiar en la medida de lo posible en artículos de revistas científicas, que son evaluadas críticamente por editores y dictaminadores expertos antes de ser publicados. Una revista científica, antes de ser publicada, una revista científica certificada, lo que hace el autor del texto, lo envía y la revista envía a un grupo de expertos para que los expertos evalúen el trabajo y den el ok para que sea publicada. O si es una copia, si es una falacia, entonces dirán que no se publique. Por lo tanto, lo que normalmente se publica en las revistas científicas es algo que ha sido testeado y ha sido probado antes de su publicación. Entonces es información con muchísima probabilidad de que es verdadera. Con el propósito de seleccionar las fuentes primarias que servirán para elaborar el teórico, es conveniente hacerse las siguientes preguntas. Entonces, para seleccionarlas, hay que contestarse estas preguntas. La primera, ¿las referencias se relacionan con mi problema de investigación? Si la respuesta es no, obviamente las echamos. Si es sí, las siguientes, ¿cómo se relaciona? ¿Qué aspectos trata? ¿Ayuda a que se realice más rápido y profundamente mi estudio? ¿Desde qué óptica y perspectiva aborda el tema? Psicológica, antropológica, sociológica, médica, legal, económica, comunicológica, administrativa, de ingeniería, industrial, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas preguntas debemos respondernos para ver si esa información es la adecuada para nuestro problema de investigación. Para analizar las referencias, recordemos que se tome en cuenta los siguientes. La cercanía o similitud a nuestro planteamiento, es decir, cuán útil es la información que estamos usando. Que exista semejanza a nuestro método y a nuestra muestra. ¿En qué fecha se ha publicado o se ha difundido esa información? Y lógicamente, mientras más última es mucho mejor. ¿Qué consiste en una investigación? Que consiste en una investigación empírica, es decir, donde haya recolección y haya análisis de datos, y que haya rigor y calidad del estudio, ya sea para una investigación cuantitativa, cualitativa o mixta.
¿Qué información o contenido podemos extraer de las referencias? A veces se extrae una sola o varias ideas. Otras, solamente una cifra, un resultado o muchos comentarios. Al identificar la literatura útil, se puede diseñar un mapa de revisión al cual es una imagen de los conceptos de la agrupación propuesta respecto a las diferencias del planteamiento y que ilustra cómo la indagación va a contribuir al estudio. Cuando ya se haya reunido la literatura que se consideró para la elaboración del mapa de revisión, también se deben empezar a generar los resúmenes de los artículos y documentos más relevantes y la extracción de ideas, cifras y comentarios. Es decir, no solamente es tenerla, la información, sino que hay que leerla y hay que resumirla y hay que extraer lo más importante que va a contribuir a nuestra investigación. Estos resúmenes e información se combinarán posteriormente en el marco teórico, ¿sí? Para que nos ayuden a la redacción de nuestro marco teórico, insertando partes y referenciando nuestro marco teórico. ¿Qué nos puede relevar la revisión de la literatura? ¿Qué nos va a informar? Los propósitos de la revisión de la literatura son analizar y discernir si la teoría y la investigación anterior sugieren una respuesta, aunque sea parcial, a nuestras preguntas de investigación. Si provee una dirección a seguir dentro del planteamiento de nuestro estudio. Es decir, si nos ayuda, nos direcciona en lo que nosotros queremos hacer. Por lo tanto, la literatura revisada nos puede revelar diferentes grados en el desarrollo del conocimiento. Primero, que hay una teoría completamente desarrollada, con abundante evidencia empírica y que se aplica a nuestro problema de investigación. Segundo, que hay varias teorías con soporte empírico que se aplican a nuestro problema de investigación. Tercero, que hay piezas y trozos de teoría con cierto respaldo empírico que sugieren variables potencialmente importantes y que se aplican a nuestro problema de investigación. Pueden ser generalizaciones empíricas e hipótesis con apoyo de algunos estudios. Cuarto, que hay descubrimientos interesantes, pero parciales, sin llegar a ajustarse a un fenómeno. En palabras de Kerlinger y Lee, la teoría constituye un conjunto de constructos, de conceptos vinculados, definiciones y proposiciones que presentan una visión sistemática de los fenómenos, al especificar las relaciones entre variables con el propósito de explicar y predecir los fenómenos. Si se describe una teoría que explique el problema de investigación que nos interesa, se debe tener cuidado de no investigar algo que ya se ha estudiado muy a fondo. Es decir, para eso es una de las funciones fundamentales de la revisión de la teoría, para no volver a hacer lo que ya se ha hecho. Imaginemos que alguien pretende realizar una investigación para someter a prueba la siguiente hipótesis referente al sistema solar. Las fuerzas centrípetas tienden a los centros de cada planeta. Newton, 1984, página 61. Sería ridículo porque es una hipótesis generada hace más de 300 años, comprobada de modo exhaustivo y que ha pasado a formar parte del saber común. Cuando encontramos una teoría sólida que explica el planteamiento de interés, debemos darle un nuevo enfoque. Es decir, no significa que si ya tiene, si algo que queremos estudiar ya hay muchísima información, ya se ha estudiado casi todo, no significa que ya no se puede hacer nada más, sino que podemos darle la vuelta y hacer un nuevo enfoque, una nueva forma de ver el fenómeno o el problema en nuestro estudio. A partir de lo que ya está comprobado, plantear otras interrogantes de investigación, obviamente aquellas que no ha podido resolver la teoría,
o bien nos ocupamos de profundizar y ampliar elementos de la teoría y visualizar nuevos horizontes. También puede haber una buena teoría, pero aún no está comprobada o no se ha aplicado a nuestro contexto. De ser así, resultaría de interés someter la prueba empírica en otras condiciones. Por ejemplo, una teoría de las causas de la satisfacción laboral formulada en Japón, que deseamos probar en Argentina o Brasil, o una teoría de los efectos de la exposición a contenidos sexuales en la televisión que únicamente se haya investigado en adultos, pero no en adolescentes. Entonces hay formas de darle un nuevo enfoque a lo que pensamos que ya está casi completamente investigado. La segunda, existencia de varias teorías aplicables a nuestros problemas de investigación. Podemos elegir uno y basarnos en este para edificar el marco teórico, desglosando la teoría o de manera cronológica, o bien tomar partes de algunas teorías o de todas las teorías. En la primera situación, elegimos la teoría que recibe una evaluación más positiva y que se aplique más a nuestro problema de investigación. En la segunda situación, tomaríamos las teorías solo aquellas que se relacionan con el problema que queremos estudiar. En estos casos, antes de trazar el marco teórico, conviene bosquejarlo, analizarlo y decidir qué se va a incluir en cada teoría, procurando no caer en contradicciones lógicas. La tercera, si de nuestra revisión de la literatura encontramos que existen piezas y trozos de teorías, por lo tanto, solamente generalizaciones empíricas, a veces solo se tienen generalizaciones empíricas, es decir, proposiciones que han sido comprobadas en la mayor parte de las investigaciones realizadas. Entonces, lo que hacemos es construir la perspectiva teórica más que adaptar una o varias teorías. Cuando nos encontramos con generalizaciones empíricas, es frecuente organizar el marco teórico por cada una de las variables del estudio. Las generalizaciones empíricas que se descubren en la literatura constituyen la base de lo que va a ser nuestras hipótesis, que se someterán a prueba, y a veces son las hipótesis en sí. Cuarto, si nuestra revisión de la literatura nos muestra que solamente hay descubrimientos interesantes pero parciales que no se ajustan a una teoría, en la literatura podemos encontrar que no hay teorías ni generalizaciones empíricas, sino solo algunos estudios previos vinculados relativamente con nuestro planteamiento. Por lo tanto, podemos organizarlos como antecedentes de forma lógica y coherente, destacando lo más relevante en cada caso y citándolos como puntos de referencia. Entonces, los nombramos. Y segundo, se debe ahondar en lo que cada antecedente aporta. Si la definición de nuestra literatura nos ha mostrado que solamente hay guías aún no investigadas o ideas vagamente relacionadas con nuestro problema de investigación, en tales casos el investigador tiene que buscar literatura que, aunque no se refiera al problema específico de la investigación, lo ayude a orientarse dentro de él, porque lógicamente en el tema específico hay muy poca información. En el supuesto de que tampoco las hubiera, habría que acudir a estudios generales. Sin embargo, casi siempre se cuenta con un punto de partida. Entonces, no es decir, no hay, sí hay. El tema es que hay que ponerle tiempo y piense en la búsqueda. Las excepciones en ese sentido son muy pocas. Las quejas de que no hay nada o nadie lo ha estudiado, no sé qué antecedentes puedo basarme, por lo general se deben a una deficiente revisión de la literatura. Algunas observaciones sobre el desarrollo de la perspectiva teórica. En el proceso cuantitativo, siempre es conveniente efectuar la revisión de la literatura y presentarla de manera organizada. En investigaciones con objetivos evaluativos o medición específica,
es recomendable revisar lo que se ha hecho antes, es decir, cómo se han realizado antes, si no hay antecedentes en ella, cómo se ha efectuado en otros lugares similares, qué problemas se tuvieron, cómo se resolvieron, qué información relevante fue excluida, etcétera, etcétera. Investigaciones para mejorar procesos, desarrollar algoritmos y generar nuevas tecnologías y productos. Parte de la revisión de la literatura consiste en considerar y evaluar los anteriores procesos, los anteriores algoritmos, las anteriores tecnologías o los anteriores productos, recordando que el planteamiento implica analizar en qué variables puede optimizarse. Al construir el marco teórico, debemos centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa sin divagar, sin hacer volar nuestra mente en otros temas ajenos a este estudio. Por lo tanto, un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino es aquel que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema y que vincula de manera lógica y coherente los conceptos y las proposiciones existentes en estudios anteriores. Segundo, construir el marco teórico no significa solo reunir información, no es hacer copy-paste, sino también hay que unirla y hay que interpretarla. En ello, la redacción y la narrativa son importantes, porque las partes que lo integren deben estar enlazadas y no deben brincarse de una idea a la otra. Ahí están buena parte de ustedes en serios problemas, porque no tienen capacidad de redacción, no tienen capacidad narrativa, tienen serios problemas ortográficos, entonces hay que arreglar todos esos problemas antes de poder elaborar un buen marco teórico. El papel del marco teórico resulta fundamental antes y después de recolectar los datos. ¿Por qué es importante antes de recolectar los datos? Porque nos ayuda a aprender más de cerca la historia, el origen y alcance del problema de investigación. Nos ayuda a conocer qué métodos se han aplicado exitosa o erróneamente para estudiar el problema específico o los problemas relacionados. Nos ayuda a saber qué respuestas existen actualmente para las preguntas de nuestra investigación. Nos ayuda a identificar variables que requieren ser medidas y observadas, además cómo han sido medidas y cómo han sido observadas. Nos ayuda a decidir cuál es la mejor manera de recolectar los datos que necesitamos y dónde los podemos conseguir. Nos ayuda a resolver cómo pueden analizarse los datos. Nos ayuda a refinar el planteamiento y nos ayuda a sugerir nuestra hipótesis. Y nos ayuda a justificar la importancia de nuestro estudio. Y también nos ayuda, después de que hemos recolectado los datos, a explicar diferencias y similitudes entre nuestros resultados y el conocimiento existente. ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué son iguales? ¿O porque tienen cierta tendencia? Nos va a ayudar a analizar formas de cómo podemos interpretar nuestros datos. Nos va a ayudar a ubicar nuestros resultados y conclusiones dentro del conocimiento existente. Nos va a ayudar a construir nuestra teoría y a explicarla. Y nos va a ayudar a desarrollar nuevas preguntas de investigación y nos va a ayudar a formularnos nuestra hipótesis. ¿Qué métodos podemos seguir para organizar y construir nuestro marco teórico? Una vez extraída y recopilada la información que nos interesa para nuestro problema de investigación, podremos empezar a elaborar nuestro marco teórico, el cual se basará en la integración de toda la información que hemos recopilado. Un paso previo consiste en ordenar la información recopilada de acuerdo con uno o varios criterios lógicos y adecuados al tema de la investigación. Hernández Sampieri recomiendan ya sea el método del mapeo o el método de los índices. El método del mapeo o el método de los índices, como ustedes han ido trabajando a lo largo de su carrera, el método del mapeo implica elaborar un mapa conceptual y con base en este profundizar en la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Como todo mapa conceptual,
Su claridad y estructura dependen de que seleccionemos los términos adecuados, lo que a su vez se relaciona con un planteamiento enfocado. Y si lo hacemos por el método de los índices, desarrollar en primer lugar un índice tentativo de global o general, e irlo afinando hasta que sea sumamente específico. Luego se coloca la información, las referencias, en el lugar correspondiente dentro del esquema. Por lo tanto, es un esquema vertebrado a través de un esquema general. ¿Cuántas referencias deben usarse para el marco teórico? Esto depende del planteamiento del problema, el tipo de informe que estamos elaborando y el área que nos situemos además del presupuesto. Algunos parámetros de la revisión de la literatura son 15 a 25 para algún trabajo de alguna materia, 20 o 30 en una tesina, 25 a 35 para una tesis de licenciatura, 30 a 40 en una tesis de maestría, 40 o 60 referencias en un artículo para una revista científica y 60 a 120 en una disertación doctoral. Entonces, estos datos sí o sí tienen que más o menos cumplirse de acuerdo al nivel de nuestro trabajo. Deben ser referencias directamente vinculadas con el planteamiento del problema. No inventarse cualquier cosa. ¿Qué tan extenso debe ser nuestro marco teórico? Dice Creswell, para una revista científica debe ser 6 a 12 cuartillas, 6 a 12 páginas. Para trabajos de propuestas de tesis, 8 a 15 cuartillas. Para una licenciatura o de maestría, de 20 a 40 páginas. Y 40 a 50 páginas en una disertación doctoral. Entonces, tomen en cuenta esto, que solamente es el marco teórico. Y todos ustedes que están queriendo hacer el diplomado, seguramente sus compañeros ya les han informado que la forma de titulación del diplomado, de acuerdo a la resolución del CV, es mediante tesis doctoral o mediante tesis de licenciatura. Entonces, para poder titularse, una vez que hayan terminado sus cursos de diplomado, tienen que elaborar una tesis, la cual obviamente es mucho más complicada, toma mucho más tiempo que la monografía que exige el seminario, que la monografía con 30 páginas ya está concluida. Aquí solamente en el marco teórico tienen que hacer como cerca de 40 páginas y tener como cerca de 40 referencias en su revisión teórica. Entonces, tomen en cuenta todos estos aspectos, todos aquellos que estén con la idea de hacer el diplomado. Segundo, una tendencia es que el marco teórico sea breve y sea concreto, pero debe ser sustancial. Sabin, Bade y Mayor dice una extensión aproximada de 10.000 palabras y desarrollar entre 4 o 5 apartados fundamentales. ¿Cómo saber si han hecho una revisión adecuada de la literatura? Entonces, esto es muy importante para todos aquellos que van a hacer el diplomado y van a elaborar una tesis en la licenciatura, para que tomen en cuenta de que si realmente han hecho una buena revisión de la literatura. A veces surge la duda sobre si se hizo o no una revisión correcta de la literatura y una buena selección de referencias para integrarlas en el marco o perspectiva teórica. Respondiendo sí a las siguientes preguntas, estaremos seguros de que al menos hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y nadie que lo hubiera intentado podría haber obtenido mejor resultado. Entonces, lo que se necesita para hacer una buena revisión de la teoría es ponerle esfuerzo.
Entonces, para saber si realmente hemos hecho el mejor esfuerzo, debemos respondernos estas preguntas. Acudimos a un par de bancos de datos, ya sea de consulta manual o por computadora, y pedimos referencias por lo menos de 5 años atrás. Si la respuesta es positiva, estamos en buen camino. Segundo, indagamos en directorios, motores de búsqueda y espacios en Internet, por lo menos en 3. Si la respuesta es sí, vamos por buen camino. Revisamos como mínimo 4 revistas científicas que suelen tratar el tema de interés. Las consultamos de 5 años atrás a la fecha. Si la respuesta es sí, estamos en buen camino. Buscamos en algún lugar donde había tesis y disertaciones sobre el tema de interés. Si la respuesta es sí, estamos en buen camino. Localizamos libros sobre el tema en al menos 2 buenas bibliotecas físicas o virtuales. Si la respuesta es sí, estamos en buen camino. Consultamos con más de una persona que sepa algo del tema. Si la respuesta es sí, vamos por buen camino. Cuando hay teorías o generalizaciones empíricas sobre un tema, cabría agregar las siguientes preguntas con fines de autoevaluación. ¿Quién o quiénes son los autores más importantes del campo de estudio? ¿Qué aspectos y variables se han investigado? ¿Hay algún investigador que haya estudiado el problema en un contexto similar al nuestro? Y adicionalmente, Mertens añade otros interrogantes. ¿Tenemos claro el panorama del conocimiento actual respecto a nuestro planteamiento? ¿Sabemos cómo se ha conceptualizado nuestro planteamiento? Generalizamos un análisis crítico de la literatura disponible, reconocimos fortalezas y debilidades de la investigación previa. La literatura revisada se encuentra libre de juicios, intereses, presiones políticas e institucionales. El marco teórico establece que nuestro estudio es necesario y es importante. En el marco o perspectiva teórica queda claro cómo se vincula la investigación previa con nuestro estudio. Y finalmente, la redacción de nuestro marco teórico. Elaborar el marco teórico consiste en redactar su contenido y la citando apropiadamente las referencias que lo editorial aceptado como APA, Harvard o Vancouver. Entonces, ya se habrán dado cuenta lo importante que es hacer la revisión de la literatura y hacerla bien para que nuestro trabajo sea aceptado. Entonces requiere mucha dedicación, requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere trabajo. Así que todos los que están interesados en ir por ese camino, tomen en cuenta lo que tienen que hacer. Para terminar, investigación de Mariana sobre el noviazgo. Recapitulemos lo comentado hasta ahora y retomemos el ejemplo del noviazgo expuesto en los 2 capítulos anteriores. El ejemplo fue acotado a la similitud. La similitud ejerce alguna influencia sobre la elección de la pareja en el noviazgo y la satisfacción de la relación. Por tanto, el marco también podría delimitarse a la similitud. Si la joven Mariana siguiera como su perspectiva teórica, realizaría las siguientes acciones. 1. Acudiría a un café internet, al centro de cómputo de su universidad o desde su computadora en casa, se enlazaría a varios centros de referencias, buscaría referencias en algunos de los últimos 5 años, en el PSInfo, en el Psychological Abstract, en el Science Journals, en el Sociological Abstract, que serían bancos de datos indicados. No se olviden que hay bancos de datos indicados para cada práctica, utilizando las palabras claves o guía, atracción,
close, cercanía, relationships, relaciones, similarity, similitud, tanto en español como en inglés. Si lo hubiera hecho en el 2014, de entrada descubriría que hay decenas de referencias de ese año hacia atrás, muchas de ellas gratuitas, que hay revistas que tratan el tema como el Journal Adolescence Journal, Adolescent Journal of Personality and Social Psychology, Personality and Social Psychology Review, and Journal of Social and Personal Relationship, así como diversos libros. Además, enviaría correspondencia electrónica a alguna asociación nacional o internacional para solicitar información al respecto. Segundo, seleccionaría únicamente las referencias que hablaran de similitud en las relaciones interpersonales, en particular relativas al noviazgo. Tercero, construiría su marco teórico sobre la siguiente generalización empírica sugerida por la literatura pertinente. Las personas tienden a seleccionar para sus relaciones interpersonales a individuos similares a ellas en cuanto a educación, nivel socioeconómico, raza, religión, edad, cultura, actitudes e incluso atractivo físico y psíquico. Es decir, la similitud entre dos personas del género opuesto aumenta la posibilidad de que establezca una relación interpersonal, como en el caso del noviazgo. Bien, muchachos, entonces nos vemos esta noche para dar el examen y les he pedido, me imagino que casi todos ustedes están a punto de egresar, para hablar de ese tema del diplomado y ya darles las líneas de investigación con las cuales van a trabajar y van a hacer su diplomado, porque el diplomado es netamente investigativo. Entonces, les he pedido una reunión con todos los interesados en el diplomado. Entonces, me imagino que eso ya les han dicho sus compañeros. Nos vemos esta noche. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Si no, nos vemos esta noche a las 9. ¿Perdón? Mora, ¿qué dijiste? No sé qué dijo. Bueno, nos vemos.